Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más el día de hoy, cerrando la semana, día viernes. Eh, Mi nombre es Carlos Chávez. Nuevamente es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tengo el placer de ser el moderador de la clase del día de hoy. Eh, esta sesión, esta sesión como moderador del curso virtual de jóvenes caficultores, que es parte del proyecto, iniciativa por los jóvenes por parte de Nestlé y que es ejecutado por la Fundación Conducafé por medio del plan Nescafé. Antes de comenzar, pues como siempre, le queremos dar algunas recomendaciones básicas antes para que podamos tener una clase donde podamos captar y todos nos podamos expresar de la mejor manera. Eh, por favor, hay que mantener su micrófono apagado, revisar su cámara en dado caso que la quieran encender, que todo esté bien. Si tienen algún bug que poner, pues pónganlo. Por favor, revisen su conexión para que no tengan interrupciones y no se vayan a perder ningún detalle. Como siempre, ustedes saben que esas clases son grabadas, pero todo lo que le estemos recibiendo aquí de manera en vivo, pues revisen su conexión para que no tengamos interrupciones. Si desean preguntar algo, por favor utilicen la herramienta de levantar la mano. Con mucho gusto les daremos la mano para que ustedes puedan preguntar y despejar esas inquietudes que ustedes tengan. Como siempre, les recordamos que una vez iniciada la clase, se requiere de su participación por medio del chat. A medida que nuestro experto el día de hoy vaya desenvolviendo el tema y ustedes se quedaron con alguna duda, perfectamente pueden hacer sus preguntas por la herramienta del chat y al final de la clase vamos a dar unos 10 minutos para que ustedes puedan, eh, para que nuestro experto del día de hoy pues pueda despejar las dudas que ustedes tengan. Por favor, no olviden registrar su asistencia. Por el chat les estaremos pasando un link donde ustedes le dan clic y van a poder colocar su asistencia. La clase del día de hoy es sobre sistemas de riego. Y sin más que agregar, le damos la participación a nuestro experto e ingeniero el día de hoy, el ingeniero Rubén Llanes, a quien damos la bienvenida. Y adelante, ingeniero, los micrófonos y los estudiantes de esta clase el día de hoy, pues le escuchamos. Es un gusto. Hola, buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, jóvenes caficultores. Es un placer, es un orgullo compartir con ustedes este tema que es tan fascinante, el tema de riegos en cultivos, y nos vamos a enfocar un poco en lo que son cultivos perennes, es decir, el cultivo, haciendo énfasis en el cultivo de café. Ahí tienen un poquito de lo que es mi formación y mi experiencia laboral. Eh, Actualmente pues ya estamos laborando para la Fundación Conducafé para diferentes proyectos. Eh, Vamos a avanzar. Como ustedes sabrán, el tema de riegos es un tema muy amplio, muy diverso, muy técnico. Eh, Aquí lo que traemos el día de hoy para fines de esta presentación, pues es un resumen, un extracto de los principales tipos de riego que existen, funciones, ventajas, desventajas, condiciones, características y los sistemas de riego que mejor se adapten a las condiciones que podamos tener en las zonas donde nosotros convivimos. Tratamos de hacerla muy práctica para que ustedes, pues basados en las herramientas que aquí les demos, tomen la mejor decisión posible en cuanto a riegos. Bueno, vamos a comenzar diciendo que el agua pues es el recurso más valioso que existe en el planeta. De eso creo que no cabe duda. Estos pues son hechos o constantes que tenemos, que ya estamos claros y básicamente sabemos de que es un recurso finito o limitado. Menos del 1% del agua que existe en la Tierra está disponible para ser usado para el humano, es decir, eh, pues riegos, agua potable, uso doméstico. Ustedes podrán ver en la literatura que se dice que el 3% probablemente sea agua dulce del planeta, pero la cosa es que una buena parte de esa agua dulce no está disponible para el ser humano porque está en montañas, porque está en acuíferos confinados, subterráneos o por lo que sea.
se dice de que de ese 3%, tal vez un 1% puede estar disponible para el humano. Si esto lo queremos ver en utilizando una analogía, que esta me gusta mucho porque nos da una idea de qué tan limitado es el recurso agua. Si asumimos que eh, el agua disponible en el planeta es un cubo de 100 litros de agua, estaríamos diciendo de que más o menos 3 litros es lo que es el agua dulce del planeta. Y lo que nosotros, de lo que podamos disponer nosotros, de esos 3 litros que podamos disponer nosotros, eh, vendría a ser como una cucharada, media cucharada de agua, que es de la que nosotros podríamos disponer. Entonces eso ya nos dice lo limitante o lo limitado que es el recurso y por el cual estas presentaciones son importantes porque nos dejan ahí el tema y nos levantan la alarma de que sí tenemos que hacer un uso consciente del recurso agua. Bueno, vamos a entrar al grano, vamos a entrar en materia por razón de tiempo. Riegos, pues, riegos ha sido a través de la historia, los sistemas de riego se han ido mejorando, perfeccionando, cambiando, evolucionando. Y bueno, los riegos por inundación son los que en su momento fueron muy populares. Existen un montón de variantes de los riegos por gravedad o por inundación. Eh, Sin embargo, con el pasar del tiempo, en las nuevas tecnologías, nuevas tendencias, herramientas e ideas que van surgiendo, van dándole cabida, dándole paso a otros sistemas que pueden tener un poquito más de inversión, pero son más eficientes en cuanto al recurso de agua. Y ellos son los riegos por aspersión y los riegos de bajo volumen, que aquí básicamente nos referimos a lo que es el riego por goteo, que es en lo que más nos vamos a enfatizar en esta charla. Vamos, como es parte de la historia de dónde venimos, tenemos que mencionarlo, lo del riego por inundación o por gravedad. Y ya lo habíamos mencionado, que en el pasado pues fue uno de los riegos más usados. Eh, la verdad que la densidad poblacional era mucho más baja eh, y había también más agua dulce en el mundo. Entonces, digamos que no había esa presión que tenemos ahora por el recurso agua. Eh, la gran desventaja que tiene el sistema de riego por gravedad es que más o menos el porcentaje de su eficiencia anda alrededor del 40%. Es decir, alrededor de un 50-60% del agua que aplicamos a través del riego por gravedad se desperdicia, porque tal vez llega a lugares donde la planta no lo requiere o donde la raíz no está disponible para absorber nutrientes, o perdón, humedad en este caso. Entonces, bajo estas circunstancias que estamos mencionando ahorita, pues estamos claros de que el riego por gravedad es un riego que no tiene nada de eficiencia. Se sigue usando para algunos cultivos donde el agua no es escasa, eh, con algunas variantes, ¿verdad? Donde se van pues haciendo mejoras diferentes, van implementando algunas prácticas de mejora del sistema, pero aún así no llega, su eficiencia nunca va a llegar ni siquiera cerca a lo que es un riego por aspersión o un riego por gravedad. Lo que les mencionaba, ¿verdad? El agua se aplica por desnivel, va bajando, es decir, pasa va en un gradiente de un nivel más alto a un nivel más bajo y por gravedad va moviéndose. Eh, Esta es una de las razones por la que la uniformidad del riego por gravedad no es tan buena, ¿verdad? Porque en la medida que el agua va avanzando, va humedeciendo. Entonces, las partes donde llega primero el agua, eh, pues son las que probablemente se saturen de agua y las partes donde llegue por último el agua, es hasta probablemente queden incluso bajo el nivel de capacidad de campo. Entonces, la desuniformidad es un problema. Bueno, aquí lo podemos ver en un esquema, ¿verdad? Donde el agua se mueve de un gradiente de mayor nivel a uno de menor nivel y así es como se va dando el movimiento del agua. Y esto es lo que les mencionaba, donde a través del tiempo, pues los mismos riegos por gravedad se han ido
mejorando en el intento de volvernos más eficientes. Pues sí, usamos ahora pues parcelas niveladas, uso de sifones, tuberías o compuertas, caudales de saturación y de infiltración, y riego por pulsos, que fue lo más novedoso que se implementó en el riego por gravedad, pero aún así son tecnologías bastante desfasadas si las comparamos con los riegos por aspersión o goteo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el riego por aspersión. Eh, al igual que lo que mencionamos del riego por gravedad, también ha venido en una constante evolución. Anteriormente se utilizaban, digamos, para cultivos de extensión, cultivos perennes, se utilizaba mucho el riego por cañones, que eran unos megaspersores que tenían unos radios de distribución del agua bien grandes, eh, pero nos presentaban un problema parecido al del riego por gravedad. Uno es que humedecía en zonas donde no nos interesaba humedecer. Además de eso, mojaban el follaje de las plantas. Ese se convertía en un problema serio porque al mojar el follaje de las plantas, predisponíamos las plantas para ataques de enfermedades principalmente bacterias y hongos. Entonces, en el pasar del tiempo, esos riegos overhead, que se les llamaba antes, o macroaspersores o megaspersores, han venido evolucionando a llegar al punto donde tenemos ahora riegos por aspersión, riegos por microaspersión, o riegos bajo el dosel, que se le llama ahora, donde los riegos pues presentan un radio, los aspersores presentan un radio de distribución de humedad bien corto y se puede tener un mejor control de la humedad, un mejor tamaño de gota más fina, eh, y un buen traslape que nos permite que la uniformidad del riego sea bastante eficiente. Bueno, los aspersores aplican el agua de forma circular, como ya lo sabemos, y hay distintos tipos de ellos, ¿verdad? Entre ellos están los sprays, los rotores. Básicamente, las casas que fabrican estos sistemas de riego, pues han ido generando con el pasar del tiempo sus líneas de implementos y pues cada uno pues tiene sus especificaciones que son muy técnicas y muy propias de las empresas. Este riego es ampliamente usado en el mundo y se adapta a una gran variedad de suelos, topografías y cultivos. Eh, la verdad que el riego por aspersión se adapta muy, pero muy bien a cultivos de alta densidad. ¿Cuáles son los cultivos de alta densidad? Por ejemplo, les podría yo mencionar cebolla, ¿verdad? Lechugas, repollos, que son cultivos donde yo requiero la humedad casi en el 100% del terreno. Incluso banano, por el hecho de que su sistema radicular es superficial y cubre casi el 100% del área en una bananera o una platanera, se adapta muy bien. Sin embargo, para riegos que la densidad poblacional del cultivo es baja, riego por aspersión no tiene mucho espacio. Y este es el ejemplo del café, ¿verdad? En el café, pues como sabrán ustedes, la tendencia en el rubro con estas variedades o híbridos que van saliendo es a ir bajando cada vez más la densidad. Hablábamos de 5.000 plantas por hectárea en el pasado, ahora vamos bajando a 4.000, 3.500 y cada vez van más bajas las densidades. Eh, con esto, lo que les diría es que el riego por aspersión, perdón, igual sí se podría aplicar a sistemas de café, sin embargo, no sería el más eficiente por esa condición, ¿verdad? La densidad poblacional del café es baja, por lo tanto no habría, digamos, necesidad de humedecer el 100% del terreno, que esa es la condición que nos da el sistema de riego por aspersión. Bueno, ¿se acuerdan que cuando hablamos de riego por gravedad hablábamos de que podíamos tener una eficiencia de entre el 40 y 50%? Pues aquí con los riegos por aspersión podemos llegar hasta un 85% si están bien diseñados. La vida útil pues va a depender de la calidad de los materiales que utilicemos, del mantenimiento que se les dé, pero son materiales muy robustos, muy rústicos y pueden
durar 25 años con buen mantenimiento. Lo que normalmente se deprecia más rápido son las boquillas de los aspersores o los aspersores como tal, los cabezales, pero esos son reemplazables y son bastante cómodos. Actualmente, pues se tiene el uso de aspersores pequeños y de baja presión, lo cual hacen que el consumo energético sea más bajo. Eh, lo que les mencionaba, que también son riegos que han pasado por etapas evolutivas, donde antes podíamos ver los riegos por macroaspersión o overhead, y ahora vamos viendo, pasando por aspersores normales a microaspersores. Cada vez van evolucionando y vamos generando sistemas más eficientes que se adaptan mejor a las necesidades que tenemos en los cultivos. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es una de las, como de las características que tiene que tener un riego por aspersión, y una de ellas es una condición, mejor dicho, importantísima, y es el traslape. Cuando hablamos de traslape, y aquí lo dejo en un esquema que se explica bastante bien, eh, la situación con los riegos por aspersión es que la uniformidad, por muy perfecto que sea el aspersor o de muy buena calidad, nunca va a ser la misma en todo el radio, en todo el diámetro que tiene la capacidad de humedecer. Y aquí lo vemos. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la medida que nos acercamos a donde está el cabezal de aspersión, eh, el volumen o la descarga de agua es más alta. Y en la medida que nos vamos alejando, la descarga de agua es más baja. Entonces, esto nos diría de que aquí estas plantas las que están más cerca del aspersor, van a recibir más agua y estas van a recibir menos agua. Como les digo, esa es una condición o una característica del riego por aspersión. ¿Cómo corrijo yo eso? Pues lo corrijo con el traslape. Aquí lo que estábamos hablando, lo podemos ver en otro esquema. Aquí está el aspersor en el centro, si ven mi puntero, aquí está el aspersor en el centro, ven el volumen de agua de forma esquemática que logra descargar ese aspersor en las cercanías del aspersor, y en las orillas es menos. Entonces les mencionaba que para solventar esta problemática que es inherente al sistema, eh, básicamente lo que yo debo hacer es hacer un traslape. ¿Y cómo debe ser el traslape? Pues sencillo, debería ser el 100%. Es decir, si, si este aspersor, el extremo donde logra humedecer está acá, justamente ahí debería ir el siguiente aspersor, para que el otro aspersor pueda humedecer eh, hasta la base del otro aspersor y lograr ese traslape del 100%. Cuando los aspersores son de muy buena calidad, uno podría decir, está bien, puedo tolerar un traslape de un 70, un 80%, pero no es lo ideal. Lo ideal es que el traslape sea el 100%. Bueno, aquí podemos ver algunas características de los riegos por aspersión basados en diferentes criterios. Por ejemplo, el primero es atendiendo a la movilidad. Pueden ser aspersores fijos, semifijos y móviles. Como les digo, todo esto ha ido evolucionando y algunas empresas han sido más agresivas o más beligerantes que otras en esto. Hay algunos que han diseñado ya, basados en la movilidad, han diseñado carretones especiales donde existe un carretón automático que enrolla el lateral de riego o la tubería principal o secundaria, y de ahí uno la puede mover para regar otro lote y así pues ahorrar un poquito la parte de costos, ¿verdad? Porque la misma tubería yo la puedo ir movilizando para ir regando nuevos lotes. Atendiendo el tamaño, como les mencionaba, pueden ser cañones, que eran los riegos viejos, aspersión, microaspersión, y ahora hablamos de mini aspersión, que ya son aspersores bien pequeños con descargas o caudales muy bajos. Atendiendo la operación, pueden ser manuales, automáticos, y también podemos hablar de que pueden ser laterales rodantes y cañones. Cañones viajeros es la modalidad. Bueno, eso era en relación a riego por aspersión. Como les mencionaba, vamos cubriendo el contenido
de acuerdo al orden de prioridades. Primero mencionamos lo que es el riego por inundación o por gravedad, que les mencionaba yo que eh, en tiempos actuales está casi en desuso, son muy pocos las industrias, las empresas o los productores que lo utilizan. El riego por aspersión, que sí sigue teniendo buena demanda, está bien difundido, y les mencionaba yo que cultivos de, de densidad alta, como algunos ejemplos que mencioné, utilizan bastante riego por gravedad, perdón, por aspersión. Y el riego más moderno, que es el que vamos a ver ahorita y al cual le vamos a dedicar más tiempo, que es el riego de bajo volumen o por goteo. Al igual que el riego por aspersión, ha pasado por una etapa evolutiva en donde nosotros podemos hablar de riegos por aspersión, perdón, por goteo, que donde antes teníamos flujos laminares, por ejemplo, que ahora ya no existen riegos de flujo laminar, y con descargas de goteros de 4 o 5 litros por hora. Entonces, y esos eran como los riegos, digamos, que se utilizaban mucho en el pasado con mangueras de poliducto o de polímero con una densidad bastante alta, que requerían ciertas calidades de bombeo, primero de filtrado y después de bombeo bastante altas. eh, y pues con el pasar del tiempo han ido evolucionando y ahorita vamos a ir viendo de qué se trata. Bueno, el riego por goteo, como ya habíamos mencionado, pues es el más eficiente, ¿verdad? Y dentro del sistema de riego como tal, igual la eficiencia varía. Puede, puede ir variando de acuerdo al tipo de, de materiales, calidad de materiales y variantes que podamos encontrar. La operación y el mantenimiento son delicados. Estamos hablando ahorita de características de los sistemas de riego por goteo. El equipo es muy sensible a la calidad de agua y filtración. Aquí ya estamos entrando en una característica muy importante de los riegos por goteo, por el hecho de que los caudales que se manejan son bastante bajos, requieren una filtración muy alta. De hecho, una de las principales inversiones que se hacen en los riegos por goteos es en el sistema de filtrado o en la estación de filtrado. Por lo general es cara, pero es muy valiosa porque es la que nos garantiza o la que nos va a asegurar la vida útil de nuestro sistema de riego. Aquí hay una característica muy importante, que el riego por goteo yo lo puedo utilizar para inyección de fertilizantes. Eso realmente es una característica que pone el sistema de riego por goteo en una ventaja incomparable con el resto, con cualquier otro sistema de riego que pueda existir. A través del sistema de riego por goteo, por ser tan preciso, yo puedo inyectar fertilizantes, puedo inyectar aplicaciones de algunas enmiendas líquidas, insecticidas, fungicidas y cualquier otro, aplicaciones de biológicos o productos botánicos, cualquier aplicación que vaya dirigido al cultivo, puedo sacar ventaja del sistema de riego para aplicarlos. Y con esto me ahorro bastante mano de obra. Se adapta a una gran variedad de cultivos y condiciones topográficas. Pues en cuanto a cultivos, yo podría tomarme el atrevimiento de decir que se adapta a todo tipo de cultivos, no a gran variedad, sino que a todos, porque realmente sí lo hemos evaluado en todos los cultivos y se adapta bastante bien. Y a gran cantidad de topografías, igual, ¿verdad? Nosotros pues tenemos la experiencia y hemos logrado instalar riegos incluso en pendientes de 30, 40% de, de pendientes. Por, Se requieren ahí algunas válvulas para regular presión y caudal, pero sí se pueden instalar riegos en pendientes. Condición que se complica un poco más con otros sistemas de riego. Y es un sistema pues que está creciendo. Hay muchas marcas y muchas calidades en el mercado, como lo habíamos mencionado. Aquí podemos mencionar algunas eh, componentes del sistema de riego por goteo. Las mangueras
Las mangueras se les llama de diferentes formas, se les llama laterales, se les llama cinta de riego, manguera de riego. Eh, Pueden ser de diferentes calidades, espesores, espaciamiento de gotero, entre otras. Existen los sistemas de riego o las mangueras que son con riego de botón. Este es sistema de riego de botón o insertados, que son el otro tipo de goteros individuales. Por lo general son muy utilizados en cultivos perennes. Aquí, hablando de cultivos perennes, podríamos hablar de aguacate, podríamos hablar de palma, cacao y por supuesto el café, que es el tema principal. Entonces, estos riegos así que vienen casi con una manguera sellada, digámoslo así, y de acuerdo a la densidad del cultivo, pues yo voy haciendo los agujeros e insertando los conectores, perdón, los goteros donde están los árboles. Normalmente coloco 2, 3 goteros por árbol. Eh, Cultivos de baja densidad se adaptan muy bien a este sistema de riegos. El café, bueno, el café es muy versátil. El café, si me preguntan a mí por tema de economía, yo preferiría que nos fuéramos por las cintas de riego, que son estas que aparecen acá. Las cintas de riego son muchísimo más baratas que un sistema de goteros de botón o insertados. Eh, si bien es cierto, la, la vida útil de las cintas es más baja, pero realmente está relativo al precio de ellas, ¿verdad? Entonces son mucho más baratas, fáciles de instalar y de manejar. Y hoy en día podemos pedir espaciamientos de goteros eh, casi que al gusto y pues podemos contar con cintas de riego por goteos que se puedan adaptar al cultivo de café. Bueno, aquí vamos a ver un poquito yo le llamo a esta diapositiva uno de los secretos de por qué el riego por goteo es tan exitoso. Aquí estamos comparando solo lo que es riego por goteo, que es la línea roja, que ustedes ven ahí como con diferentes longitudes de onda, y comparándolo con el riego por aspersión. Y aquí el riego por aspersión está representado por la línea azul. Ok, aquí a mi izquierda yo tengo 3 términos técnicos que ahorita vamos a empezar a hablar de ellos y tenemos que irnos familiarizando con ellos. El primero que es el punto de saturación, que esto es cuando el suelo, ya aquí estamos incorporando el factor suelo, cuando el suelo ya no puede absorber una gota más. Es decir, el suelo ya está saturado y aquí yo ya llegué al punto de encharcamiento, como normalmente lo llamamos. Cuando yo tengo saturación, que también se le llama agua gravitacional, significa que el suelo ya no puede retener una gota más de agua. Eh, Luego tenemos el siguiente término que es capacidad de campo. Capacidad de campo es la humedad perfecta que yo debería tener en mi suelo para que el cultivo haga el mínimo esfuerzo para absorber esa humedad sin que le cause ningún problema. Es decir, no está ni muy seco ni tampoco está saturado, sino que está en el punto óptimo. Esto se llama capacidad de campo. Más adelantito les voy a explicar cómo podemos entender o definir un poco lo que es la capacidad de campo de una forma práctica. Bueno, la línea de seguridad básicamente es hasta dónde yo puedo dejar que drene el agua para que eh, activar mi sistema de riego y volverlo a llevar a la capacidad de campo. Y aquí más abajo tenemos el tercer punto o el tercer término. Primero, vamos a ver, recapitulando. El primero era saturación, que es cuando el suelo ya no puede tolerar una gota más de agua. El segundo es capacidad de campo, que es el ideal. Y el tercero es el punto de marchitez permanente. ¿Qué es el punto de marchitez permanente? Es básicamente eh, la cantidad de agua que está en el suelo que no puede ser absorbido por las raíces de la planta porque está demasiado poca. Digamos, esa humedad está adherida a los coloides del suelo y la fuerza que puede hacer la raíz para absorber esa humedad no es suficiente. Entonces, eso es punto de marchitez permanente. Cuando llegamos a este punto, es cuando nosotros empezamos a ver
que las hojas se marchitan, ¿verdad? O empezamos a ver síntomas incluso cuando es muy extremo, digamos que se conjuga eh, el punto de marchitez permanente con altas temperaturas. Podemos ver incluso síntomas de hojas quemadas en las plantas. Entonces tenemos los tres términos: saturación, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. La gran ventaja que yo tengo con el riego por goteo, jóvenes caficultores, es que yo puedo jugar con la humedad para mantenerla lo más próximo posible a la capacidad de campo. O sea, aquí en los extremos bajos de la gráfica, de la, sí, de la gráfica de la línea roja, significa que ahí yo activo el riego, porque ya se ha secado, ya la humedad ha bajado. Y aquí los puntos de arriba, los vértices de, de esa gráfica, pues lo que me dice es que es el momento donde yo alcanzo la máxima humedad. Entonces, es decir, aquí riego, lo llevo hasta este punto de humedad, luego con el pasar del tiempo la humedad va bajando, luego vuelvo a regar y está en ese constante ir y venir, pero la humedad se mantiene. ¿Cuál es el secreto acá? Que la humedad se mantiene lo más cerca posible de lo que es capacidad de campo. Con un riego por aspersión, yo no tengo ese control tan perfecto como si lo tengo en riego por goteo. ¿Por qué? Porque normalmente mi humedad llega a un punto bien bajo, y cuando llega a ese punto bien bajo, yo de un solo subo la humedad aquí casi al punto de saturación, riego, y de ahí dejo pasar el tiempo hasta que la humedad vuelve a bajar para volver a activar otro riego y así sucesivamente. Entonces, cuando yo llevo esa tendencia así con riegos muy espaciados y que estoy saturando el riego y jugando con los extremos de la humedad, de saturación y punto de marchita permanente, aquí el único sacrificado son las raíces de la planta. Entonces, y esto por supuesto tiene sus consecuencias en la planta, en el follaje, en la floración, en la fructificación, en los nuevos tejidos. Así es de que el riego por goteo me permite mantener esa humedad constante cerca del punto marchite, perdón, cerca de la capacidad de campo, y los otros riegos me mantienen la humedad. Para poder mantener la humedad capacidad de campo, tienen que llevarla casi a los extremos, o saturación o punto de marchite permanente. Y con riego por gravedad es peor, ¿verdad? De hecho, riego por gravedad ni siquiera lo tenemos acá. Sin embargo, estoy seguro que la gráfica sería todavía más extrema porque en riego por gravedad sí saturamos totalmente el suelo. Bueno, me tomé el tiempo para explicar esta gráfica por lo que les mencionaba. Esto es, para mí que aquí radica el secreto de por qué los sistemas de riego por goteo son más eficientes que cualquier otro. Vamos a ver un poco de algunas ventajas del sistema de riego por goteo. Eh, Les mencionaba de que son mucho más eficientes que cualquier otro sistema. Tienen la cualidad de que podemos hacer aplicaciones, además del agua, utilizar el mismo vehículo para hacer aplicaciones de enmiendas, fertilizantes y cualquier otra aplicación. Nos permite controlar las malezas, ya que solo humedezco la línea donde están las plantas, no humedezco eh, los surcos, digamos, o la parte que está entre los surcos. Entonces, eso me permite que las malezas en las áreas donde no requiere la humedad se mantengan más controladas. Es más fácil poner pequeñas cantidades de agua, lo cual también es ventajoso para la aplicación de enmiendas. Aquí hay un poco más de ventajas. Mantiene una humedad constante en el suelo, evitando el estrés, logrando un cultivo más vigoroso. Esto lo explicamos ya en la gráfica, ¿verdad? Cómo nos podemos mantener muy cerca de la capacidad de campo sin causarle estrés a la planta. Requiere menos agua, eso es evidente, eso es obvio porque pues aplicamos la cantidad precisa de agua que la planta requiere. Necesita presiones más bajas de trabajo en comparación a aspersión. Esa es una gran ventaja. Hoy en día, pues el costo energético es cada vez más, golpea cada vez más los presupuestos de manejo de cultivos, de riegos. Entonces, entre más pequeños son los sistemas de bombeo que tenemos, pues más barato nos va a salir tanto la adquisición del equipo como la operación. Reduce la erosión en comparación con otros riegos. Bueno, prácticamente
en riego por goteo no tenemos erosión. Si el riego por goteo ha sido bien diseñado, está con curvas a nivel, eh, o si el terreno es parejo, la erosión aquí es cero, no debería haber erosión, cosa que sí tenemos con cualquier otro sistema cualquier otro sistema de riego. Se controla la lixiviación de nutrientes en el suelo, igual, no debería haber lixiviación de nutrientes. Si yo enciendo y apago el sistema de riego en los momentos justos y pongo la cantidad de humedad que la planta requiere, no debería haber lixiviación de nutrientes. Se pueden realizar otras labores en campo mientras se está regando. Prácticamente el riego por goteo se aplica solo necesitamos a alguien que enciende y apague el sistema y ande revisando presiones, pero el riego como tal se da automático. Algunas desventajas, ¿verdad? Si bien es cierto, es un riego muy eficiente, pero también tiene desventajas. Y pues una de ellas, que no lo vamos a negar, requiere una mayor inversión. Les mencionaba, la cinta de riego por goteo es cara, el sistema de filtrado es caro, por lo tanto, sí requiere una mayor inversión. También requiere un mayor grado de destreza y tecnología, es decir, el operario o el operador de un sistema de riego por goteo tiene que tener un entrenamiento previo, tanto para la instalación como para la operación. Un manejo intensivo del sistema y de su mantenimiento, lo cual está relacionado con lo que ya hemos venido mencionando, y requiere un diseño apropiado para su correcto funcionamiento. Bueno, si bien es cierto, requiere un diseño, hoy en día incluso las casas comerciales que instalan estos sistemas de riego, quien los vende, normalmente ellos se dedican también a la etapa o se dan la tarea de hacer los diseños sin cobro alguno. Entonces sí se puede tener acceso a ello, pero sí es una realidad que requiere de un diseño. Este, quiero hacer una pausa, Carlitos, ahorita que hablé de desventajas y desventajas del tema del sistema de riego por goteo, solo para consultar cómo vamos y estamos más o menos a la mitad del contenido. No, ya estamos como tres cuartos del contenido. Quisiera saber si hay preguntas, comentarios. ¿Las abordamos ahorita o dejamos unos minutos al final? De momento no tenemos preguntas, ingeniero. El chat está habilitado, como les decía al principio. Eric nos consulta, justo está mandando esto, el costo aproximado del sistema de goteo por manzana. Y tenemos un costo más o menos aproximado, nos pregunta Eric. Ok, este va a variar mucho, Eric, va a variar mucho de acuerdo a muchos factores, la topografía, la calidad tanto de los materiales, la calidad del agua. La calidad del agua es la que define mi sistema de filtrado. Digamos, no es lo mismo un sistema de filtrado para un sistema de riego que la fuente de agua es un pozo, eh, con un sistema de riego donde la fuente de agua es un río, por ejemplo, que arrastra sedimentos, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso hace de que sería difícil para mí dar un rango porque va a depender de las condiciones o de las características que presente la parcela donde yo voy a instalar. Eh, si usted gusta, pues ahí está mi correo y mi número de teléfono y yo con todo gusto le puedo dar seguimiento, le puedo hacer algunas consultas de la fuente de agua, la distancia de la fuente de agua a la parcela, el tamaño de la parcela me va a decir el diámetro de la tubería que voy a utilizar y el tipo de cinta, el tipo de cultivo. Todo eso afecta el presupuesto de mi sistema de riego. Entonces, como le digo, si gusta, me puede contactar después de que terminemos esta sesión y yo con todo gusto lo apoyo en esa parte. Bueno, Gracias. De momento esa era la pregunta que teníamos y esperamos recibir más preguntas en el transcurso del desarrollo de la clase y se las estaré pasando, ingeniero, en la medida que vayan cayendo. perfecto, Carlitos, proseguimos. Aquí tenemos algo, siempre hablando de características de los sistemas de riego por goteo. Bueno, pues desperdicia menos agua, eh, trabaja más eficiente, me genera plantas más vigorosas, hace que ayudemos al medio ambiente ya que pues no desperdiciamos agua. Vamos a hablar un poco algunas cosas, siempre terminología técnica que aplica para todos los sistemas de riego, pero vamos a hablar enfocado al sistema de riego por goteo. Eh, pues es un sistema
con una gran eficiencia y va a entregarme exactamente la cantidad apropiada de agua y nutrientes que la planta requiere, ¿verdad? Y puedo aplicarla en cualquier etapa del ciclo de cultivo. Ahí pusimos una foto de una lechuga y lo que ustedes pueden notar ahí en esa foto es que prácticamente todas las lechugas tienen el mismo desarrollo, mismo color, mismo tamaño. Eh, eso nos dice la uniformidad que me genera el sistema de riego por goteo. Prácticamente yo logro una uniformidad al 100%. Bueno, aquí incorporando el elemento suelo, porque como sabemos, siempre hay una relación entre lo que es agua y la planta. Hay una relación directa entre el agua y la planta. Pero aquí vamos a entrar a conjugar un elemento más y es el elemento suelo. Entonces la relación es entre suelo, agua y planta, porque el suelo es el vehículo. O sea, al final, si bien es cierto, yo le aplico el agua a la planta, pero es a través del suelo. Y el suelo juega un papel importante en cuanto a la disponibilidad de esa agua para la planta. Entonces aquí este triangulito básicamente lo que nos dice es, nos habla de la textura del suelo, que como podrán saber, existen tres tipos de textura. Textura arenosa, textura arcillosa y textura limosa, o arena, arcilla y limo. Esto está conforme a la granulometría del suelo y esto es una condición de los suelos que no se puede cambiar. Yo puedo modificar la estructura del suelo, pero no la textura, ¿verdad? Entonces yo tengo que aprender a manejar ese suelo de acuerdo a la textura porque no hay manera que lo cambie. Es decir, si mi suelo es arcilloso, va a seguir siendo arcilloso. Si mi suelo es arenoso, igual. Entonces, aquí lo más fácil, lo más práctico es aprender a manejar ese suelo, eh, porque cambiar esa textura va a ser muy difícil. Y este, pues, utilizando un esquema de un suelo franco, por ejemplo, un suelo franco es un suelo que tiene igual cantidad de partículas de arena, limo y arcilla, digamos un suelo balanceado. Normalmente yo voy a encontrar estos cuatro componentes en ese suelo. Hablando en términos de porcentaje, ese suelo tiene que tener un 45% de las partículas del suelo, un 25% debe ser aire, un 25% debe ser agua y alrededor de un 5% puede ser materia orgánica. Esto debería conformar el 100% de mi suelo, ¿verdad? Como les digo, esto va a variar un poquito de acuerdo a la textura del suelo. Pero mencionando un suelo franco, así más o menos andarían las proporciones cuando ese suelo está a capacidad de campo. Entonces, ¿por qué hacemos este esquema? Pues para entrar un poquito más en detalle a los temas que se vienen. Bueno, aquí podemos ver lo que yo les decía, el tema de acuerdo a la granulometría del suelo, la cantidad de agua que el suelo puede disponer por un pie laminar de suelo. Lo vamos a ver más adelante en una gráfica, más que está explicado de mejor forma. Y aquí podemos ver el movimiento del agua en el suelo. Aquí a la izquierda podemos ver un suelo arenoso. Todo esto lo hicimos de forma esquemática para que se entienda mejor, aunque también incorporamos algunas fotos. En un suelo arenoso, ustedes pueden ver el movimiento vertical del agua, ¿verdad? Donde hay un movimiento horizontal también, pero es menor. El movimiento que se da más es vertical. En un suelo arcilloso, por el contrario, vemos que hay un movimiento más horizontal y menos vertical. Entonces eso me dice que esa característica yo tengo que conocerla a la hora de diseñar mi sistema de riego, porque eso me va a dar una pauta de el espaciamiento de los goteros, la descarga de los goteros que tiene que llevar mi sistema de riego. Aquí lo vemos lo mismo que ya vimos, solo que de una forma esquemática. Este es más o menos el patrón o del bulbo de humedad que forma un suelo, el riego con un suelo arenoso, el bulbo de humedad que forma el riego con un suelo limoso y el bulbo de humedad que se forma con suelo arcilloso. Es mucho más horizontal y menos vertical. Y aquí lo vemos ya en una forma real a la izquierda. Aquí podemos ver
lo que nosotros deberíamos de andar buscando. La foto nos dice que este es un suelo arenoso, con solo verlo. Y ustedes podrán ver que aunque el suelo sea arenoso, logramos un buen traslape de humedad. Aquí ustedes ven que toda esta franja, que es donde en teoría tiene que estar las plantas o el cultivo que yo siembre, todas esas plantas van a tener humedad, porque los riegos, perdón, los goteros o los emisores del riego ya traslaparon, ¿verdad? Entonces, ahí en cualquier lugar donde está el gotero va a haber una buena humedad. Entonces, eso es lo que yo tengo que ir buscando. No importa si mi sistema de riego es, perdón, si mi suelo es arenoso, limoso o arcilloso, yo tengo que lograr esto. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues básicamente jugando con lo que es el espaciamiento entre goteros y la descarga de los goteros. Aquí lo vemos, por ejemplo, miren, siempre de forma esquemática. Aquí vemos, digamos, un sistema de riego hasta cierto, yo diría mal diseñado, donde podemos ver que este bulbo de humedad no logra traslapar con este otro. Y aquí podemos ver de forma esquemática que las plantas están más amarillas, porque la humedad no traslapó. En cambio, aquí en la foto inferior podemos ver un buen traslape de la humedad, por lo tanto, es evidente que las plantas van a estar uniformes y del mismo color y tamaño. Una foto similar, ¿verdad? Digamos que aquí podemos ver en un suelo pesado, arcilloso, que con por ejemplo, hablando de un ejemplo esquemático, que con un espaciamiento de un pie, yo puedo tener, de 1 a 1.25 pies, yo puedo tener fácilmente ese traslado. Sin embargo, en un suelo, en la medida lo vamos haciendo más liviano, o sea, más arenoso, yo necesitaría ir acortando el espaciamiento entre goteros para que ese traslape siempre se dé. Ya lo vamos a ver de una forma más real. Bueno, y aquí está utilizando las fórmulas de Strongman y Stork, que son los que eh, en su momento pues nos aclararon estos temas, haciendo todas las pruebas de campo a diferentes estructuras de suelo. Nos mencionaron de que de acuerdo a la profundidad de la raíz y de acuerdo al caudal de mi sistema de riego, yo puedo diseñar el espaciamiento. Y lo tenemos para diferentes tipos de suelo. Por ejemplo, este que estamos viendo acá es para un suelo arcilloso. Aquí, miren, primero incorporamos el factor suelo. Ahora estamos incorporando el factor profundidad de raíz. Aquí lo podemos ver a la izquierda. Hablemos de café si quieren. Café es digamos, si fueran hortalizas, se enmarca aquí, en este 30, porque normalmente las hortalizas, incluso maíz, frijol, la profundidad de las raíces efectivas anda acá, 30 centímetros. Hablando de cultivos perennes, y café es uno de ellos, podríamos usar 60 centímetros de profundidad como parámetro. Digamos que si yo tengo un caudal de gotero que anda en 4 litros por hora por metro, este es 4 litros por hora por metro, asumiendo que tengo estas condiciones, y mi café es a 60 centímetros, yo tendría que buscar un espaciamiento entre goteros de 62 centímetros, 60 centímetros, ¿verdad? En un suelo, este sería para un suelo, vamos a ver, para un suelo arcilloso. Aquí, para un suelo arenoso, miren, si quieren, hagamos el mismo ejercicio de café. 60 centímetros con 4 litros por hora por metro. Ya mi espaciamiento en un suelo arenoso tendría que ser de 29 centímetros. O sea, si bien en el anterior era, ¿cuánto? 62, en este es 29 centímetros. Para que mi traslape siempre sea bueno y la planta de café no vaya a generarme o no vaya a tener problemas de desuniformidad o de que no está absorbiendo suficiente humedad porque tal vez los goteros no están bien ubicados o no están con el espaciamiento correcto o el espaciamiento conforme a la textura del suelo que yo tengo. Y esto es lo que yo podría ver en un escenario real. Aquí a la izquierda podemos ver eh, eh, goteros demasiado espaciados para ese tipo de suelo, donde podemos ver que no traslapan, y a la derecha vemos de que ya están traslapando. Ese es un ejemplo de lo importante que es
hacer estos cálculos antes de saber o de determinar qué tipo de cinta o de manguera de riego voy a utilizar. El mismo ejemplo, miren, aquí lo ven, en este caso está a 30 centímetros y para este ejemplo, y al lado derecho está 15 centímetros. Si ustedes ven el cultivo de cebolla, por lo tanto, yo debería de haber utilizado este de 15 centímetros porque es un cultivo de mayor densidad y requiere más que los goteros estén más próximos. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de cuánto y cuándo regar. Básicamente recuerden la premisa que hablamos anteriormente. Aquí lo importante es poder manejar ese suelo a capacidad de campo. Eso es lo que yo debo buscar siempre. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuánto y cuándo regar? ¿Verdad? Y aquí pues la pregunta prácticamente ya está contestada. Miren, ustedes tienen que saber eh, para qué requiere la planta el agua. Algunos dirán, bueno, pues la requiere para elaborar todos los procesos de generar fotoasimilados para crecimiento, floración, fructificación. Eh, Otros dirán para el transporte de nutrientes. La verdad que todas esas son razones importantes para las cuales la planta requiere el agua. Sin embargo, no son las principales. La, la razón principal para la cual la planta requiere el agua es esta que está acá. El 98% es para el control de la temperatura, es para una autorregulación. Entonces, yo siempre uso el ejemplo de las plantas, de por qué las hojas no se calientan. Ustedes pueden ir a mediodía a tocar una hoja y la van a tocar fresca. Siempre y cuando haya buena humedad, la hoja va a estar fresca. Y si a la par está una lámina, por ejemplo, de zinc o una piedra y la tocan, y va a estar caliente. Entonces, ¿cómo nos explicamos? Que la piedra está caliente, pero la hoja de la planta a la par no está caliente. Entonces, eso es porque la planta está transpirando. Y si no le proporcionamos el riego, entonces ahí es donde viene el proceso de marchitamiento y de secación. Entonces, esto responde un poco, en parte, la pregunta de cuánto y cuándo regar. Y básicamente es que la respuesta está asociada a las condiciones climáticas, ¿verdad? Radiación y temperatura. Eso es lo más importante. ¿Cómo programamos nuestro riego? Pues debemos conocer cuánto retiene el suelo, ya lo vimos atrás, ¿verdad? Los tipos de suelo, eh, cuánto agua debe reponer mi suelo, cuánta agua repone nuestro sistema de riego por hora. Y aquí podemos ver un poquito más de lo que habíamos hablado, de los tipos de suelo, arenoso, limo, arcillo limoso y arcilloso, en donde podemos ver por ejemplo, aquí en el lado, en el extremo derecho, podemos ver la cantidad de agua que retiene cada suelo de acuerdo al tipo de suelo. Mientras un suelo arenoso, solo, digamos, un litro de suelo, solo me puede retener 80 mililitros de agua, un suelo arcilloso me puede retener hasta 290 mililitros de agua en un litro de suelo. Entonces, eso nos dice mucho de de la importancia que es conocer el tipo de suelo para determinar el qué, cuánto y cómo regar. Aquí lo podemos ver de forma también en unas evaluaciones o pruebas que se hicieron. Eh, Les mencionaba la capacidad de campo. Ahí está un ejemplo de cómo podemos evaluar la capacidad de campo o cómo podemos conocer la capacidad de campo. Es bien fácil. Normalmente lo que se hace es que en un bote como ese que está ahí de 2 o 3 litros, se le perfora al fondo, se llena de tierra y luego se satura de agua. Se satura completamente, así como está en la foto número 3. Luego se tapa con un plástico y se deja para que no haya evaporación de agua por encima, sino que lo que queremos es que todo el agua drene por los agujeros que le hemos hecho abajo y se deja reposar por 24 horas, pero si es arcilloso se puede dejar hasta 48 horas. Después de 48 horas, yo voy y toco el suelo, lo agarro ese suelo y ese suelo va a estar en capacidad de campo, ¿verdad? Esa es una forma práctica de cómo yo puedo determinar o establecer
digamos, cómo tener una referencia de cuál es la capacidad de campo de mi suelo haciendo esta práctica en campo. Porque cada suelo tiene diferente textura, perdón, diferente sensación al tacto para determinar la capacidad de campo. Si es arenoso, es de una forma y si es arcilloso es de otra. Entonces, la mejor forma de conocerla, la capacidad de campo para ir desarrollando esa habilidad sensorial, es haciendo esta pruebita. Ah, bueno, aquí lo vemos. Ya me había adelantado. Entonces, eh, yo regreso en un suelo arcilloso 48 horas después y vuelvo y hago, digamos, amaso el suelo para poder conocer y esa va a ser mi capacidad de campo. Bueno, vamos a adelantar un poco. Una de las características más importantes del riego por goteo es, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que el riego por goteo me permite mantener la humedad lo más cercana posible a la capacidad de campo? ¿Y cuál es la importancia de eso? Lo estamos viendo en esta foto de la derecha. Esto que está aquí, esto es una raíz vista con un estereoscopio. Esta raíz muestra lo que son los pelos absorbentes o pelos radiculares. Estos son los primeros en sacrificarse cuando yo hago un mal riego, digamos, o satura el suelo o lo manejo mucho en el punto de marchitez permanente. Eh, Estos pelitos que podemos ver en las raíces, esos pelos absorbentes, es lo que en otras palabras podríamos llamar son la boca de la planta. Y si las raíces no tienen esos pelos absorbentes, prácticamente no va a tener capacidad de absorber agua y nutrientes. Por lo tanto, vamos a estar en problemados, aunque estemos proporcionando la humedad correcta. Esa es una de las grandes ventajas del sistema riego por goteo, que el mantenernos en esa capacidad de campo nos permite eh, que esos pelos absorbentes se mantengan activos. Bueno, ya habíamos mencionado, ¿verdad? El suelo, pues, perdón, es un depósito de nutrientes, permite el anclaje de las plantas para su respectivo crecimiento. Bueno, aquí podemos ver un estudio que se hizo por una universidad, si no estoy mal, desde Estados Unidos, donde podemos ver la importancia de las raíces. Se tomaron el tiempo de poder aislar ese árbol y poder sacar sus raíces intactas. La conclusión fue de que el área que está bajo tierra es más o menos la misma estructura o el mismo tamaño que la parte aérea, ¿verdad? Para que vean lo importante que es. Por eso hay mucha literatura que dice que la raíz es la mitad escondida de la planta, porque creemos a veces que es poco el área o lo que representa ese órgano, pero realmente es la otra mitad de la planta bajo tierra. Bueno, la fertirrigación, pues es una de las grandes ventajas del sistema de riego por goteo. Ya lo habíamos mencionado, podemos aplicar los nutrientes. Ahí podemos ver algunas fotos de riego en café que nos pueden dar ideas. Algunas situaciones a considerar cuando hablamos de sistema de riego por goteo en cultivos perennes como café es, bueno, primero que debe ser un sistema duradero, robusto y de mayor caudal al de hortalizas. ¿Por qué duradero y por qué robusto? Bueno, pues porque el café es un cultivo perenne. Yo necesito ese sistema de riego funcionando, si no todo el año, pero la mayor parte del año en temporada seca. Eh, no me puedo dar el lujo de utilizar un riego de mala calidad donde se me va a deteriorar después de una temporada. ¿Qué hago yo con instalar un riego para un año y el resto del tiempo no va a estar funcionando, ¿verdad? Que no sean tan exigentes en cuanto a calidad de agua, es decir, yo necesito riegos con caudales bastante altos para que si en algún momento la calidad de agua cambia o se deteriora, pues que no se vea sacrificado, que no vaya a tener efectos de goteros ripiados por temas de mala calidad de agua. Y por supuesto, un buen sistema filtrado, que eso es importante. Eh, el café debe estar establecido en curvas a nivel. Aquí no sé si se logra apreciar, pero esta finca está en curvas a nivel y además de eso está en terrazas. Una finca como esta yo le puedo instalar sistema de riego en cualquier momento. Lo mismo que la foto de abajo, ¿verdad? Son fincas que están con curvas a nivel, por lo tanto el sistema de riego por goteo se puede instalar sin problemas.
realizar el mantenimiento de forma periódica, mucho cuidado con las labores de limpia, pues es una de las desventajas, ¿verdad? Porque en café normalmente la limpia la hacemos de forma mecánica, entonces yo tengo que saber decirle a la gente, al trabajador, de que debe tener mucho cuidado con las limpias, ¿verdad? Porque el asadón, el machete o la cuma puede hacer daños a la cinta o la manguera y tener fugas después. Mucho cuidado con las limpias, con las labores de limpia, tienden a dañar el sistema. Plantaciones recién establecidas, se debe mantener la humedad de forma permanente, eso es importante. Las plantaciones en producción, una vez pasada la etapa de floración, se debe mantener la humedad a capacidad de campo de forma permanente. Prácticamente el café solo requiere esa etapa de floración. Cuando la planta está en floración, sí se requiere, o antes de floración, cuando está el proceso, o sí, cuando está en la etapa de diferenciación de yema floral, que normalmente ocurre recién pasando la cosecha, eh, yo necesito tener, para que esa diferenciación de yema floral se dé, se requiere cierto estrés hídrico. Por lo tanto, ahí no debería yo de regar mi café. Ahora, ya una vez que la floración ya abrió y ya está en la etapa de polinización, llenado de fruto, cuajado y llenado de fruto, ahí podemos poner el riego sin problema de forma permanente. Eh, Cuidado de no sobreregar, ya que se puede elevar la humedad relativa y provocar brotes de enfermedad. Ojo con eso, el riego si bien es cierto, el café requiere riego, requiere humedad, sin embargo es una planta muy tolerante. Así es de que el sobreregar también puede generar cierto problema o cierta predisposición para plagas y enfermedades. Entonces quisimos poner esta diapositiva ahí con algunas condiciones, características propias del sistema de riego para café antes de cerrar la presentación. Bueno, de mi parte, Carlos, compañeros jóvenes caficultores, este era el material que teníamos. Creo que estamos justo a tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, con gusto las podemos ver. Es correcto, ingeniero. Tenemos algunas preguntas, algunas que me las han enviado de manera privada y otras que tenemos en el chat. Eric nos comentaba o nos preguntaba también de qué depende que en unos casos en el surco se coloque una línea de manguera y en otros se coloque doble. Nos preguntaba si esto depende del cultivo o de qué depende que coloquemos una o dos líneas de manguera. Ok, perfecto. Normalmente el sistema de riego por goteo casi siempre, de hablando de café, casi siempre se coloca una línea por surco o por línea de plantas. ¿En qué momento yo podría poner una doble línea? Normalmente se hace, esto está en relación a lo que habíamos hablado, cuando la estructura de los suelos es muy liviana o muy arenosa y yo no logro tener el traslape completo de la humedad, entonces yo le puedo poner una segunda línea de riego, una segunda línea de goteo. Lo que tengo que estar claro es que debe ir parejo, es decir, si yo pongo dos líneas, tiene que ser dos líneas a todo, ¿verdad? Todo el lote, porque de esa forma yo manejo la uniformidad del riego. Si una parte del lote tiene solo una línea y otra parte tiene dos líneas, ahí sí voy a crear un problema porque se va a ver marcada la diferencia en el lote y se van a ver los parchos donde tenga dos líneas y donde tenga solo una línea, ¿verdad? Ok. Eso hay que tomarlo en cuenta. Sí. Excelente. Nos preguntaban también, ingeniero, si hace alguna diferencia. Sabemos que hace diferencia, pero ¿cuál será la diferencia que vamos a palpar o ver en el café cuando usemos un buen riego por goteo? Sí, está bien. Es una pregunta interesante porque prácticamente lo que nosotros, al hablar de riego por goteo en café, lo que estaríamos haciendo es como preparándonos ante cualquier eventualidad de sequía, ¿verdad? Sí. Em, si bien es cierto, hay años donde tenemos exceso de humedad y incluso en el verano llueve, eh, uno podría decir, puchica, pues entonces hice una inversión y no la utilicé, ¿verdad? Ujú. Mi café sigue igual de verde, igual de vigoroso, igual de bonito, pero así como está este tema del cambio climático y los efectos del fenómeno del niño, eh, yo diría que es una inversión que sí hay que empezarla a considerar
digamos, necesaria. productores que tienen buenas fuentes de aguas responsables, que tienen, por ejemplo, la habilidad de poder traer su agua por gravedad y derivarla hacia las parcelas. Sería como una manera de prepararnos ante cualquier eventualidad. Y eso, pues nosotros que hemos visto operado y hemos operado los sistemas de riego por goteo en café, hemos visto la diferencia. ¿Verdad? Es enorme la diferencia de una finca que ha tenido riego en el verano con la que no la ha tenido. Ya pueden Excelente. ser solo unos 3, 4 o 5 riegos en la etapa más crítica del verano, pero con que le quitemos ese estrés a esa planta en esos puntos críticos, generamos una diferencia enorme en el cultivo. Excelente. Ingeniero, también sabiendo que a diferentes alturas podemos obtener diferentes variedades de café, nos consultaban eh, si podemos colocar sistemas de riego por goteo a diferentes alturas, si va a impactar de diferente manera o si impacta de la misma manera independientemente de la altura a la cual esté el cultivo de café. Bueno, la verdad que es un hecho, es una realidad de que entre más, digamos, entre más alto esté la parcela, hablando en altitud sobre el nivel del mar, pues más fresco va a ser, ¿verdad? El sitio, Ujú. probablemente menos estrés hídrico va a pasar la planta. Y por el contrario, entre más bajo esté, los requerimientos de riego van a ser mayores. Sin embargo, no con esto sucede de que no se va a requerir riego. O sea, tal vez lo que puede variar ahí es la cantidad y la frecuencia del riego. Probablemente en una zona baja yo tenga que regar, no sé, unas 3, 4 veces en la semana y tal vez en una zona más fresca, zona alta, con que lo haga 1 o 2 veces a la semana, esto estaría bien, ¿verdad? Porque la evaporación y la transpiración de las plantas es más baja. Pero eso no quita de que siempre necesite su riego. Por eso le digo que lo que va a variar es nada más la frecuencia y la cantidad de agua que usted aplica. Excelente, ingeniero. Básicamente esas son las preguntas que recibimos. Eh, Como siempre, tenemos una pregunta más que recién recibimos de Neri y nos pregunta, cómo puede ver la humedad en la tierra, de la tierra y saber si necesita riego o no? Entiendo que nos pregunta por los diferentes tipos de riego. Ok, lo podemos ver de la forma sencilla, que es revisando la capacidad de campo al tacto, ¿verdad? Yo se los mostré ahí en una de las diapositivas, cómo poder generar o cómo poder desarrollar esta habilidad de manejar la humedad al tacto, revisar la capacidad de campo al tacto. Y también yo, si digamos no quisiera hacerlo al tacto y quiero un sistema más eficiente y más científico, puedo comprar pues las ondas medidoras de humedad, puedo comprar los tensiómetros que están disponibles, no son tan caros y realmente yo los recomiendo. Se llaman tensiómetros. Los tensiómetros es básicamente una raíz mecánica que me mide el esfuerzo que hace para absorber la humedad y me trae una escala donde en centibares donde yo puedo saber en qué momento regar y cuándo detener el riego. Existen las herramientas para ello, se llaman tensiómetros o sondas medidoras de humedad. Excelente. Muchísimas gracias, ingeniero. Básicamente, esas son las preguntas que hemos recibido, agradeciendo a todos aquellos que participaron en el chat. Antes de despedirnos, ingeniero, se les recuerda a los jóvenes que dejen su asistencia en el link que tenemos en el chat y nuevamente pues darle las gracias por siempre participar en estas clases que siempre nos dejan algo positivo, nuevos conocimientos, enseñanzas. Agradecerle a usted por la transferencia de conocimientos en este caso y a a, nues- a nuestros estudiantes del día de hoy o participantes de la clase, pues nuevamente gracias y les esperamos en todas las clases que el proyecto Jóvenes Caficultores pues va a continuar impartiendo. Ingeniero, si tiene algo más para despedirnos de la clase del día de hoy, pues adelante. No, de mi parte agradecerles su tiempo y animarlos a que estos conocimientos los pongamos en práctica. Estamos a las órdenes desde aquí de la Fundación Conducafé. Saludos y gracias a todos.